Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal orientado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es fundamental en el diseño de estructuras de concreto reforzado y que gira en torno al detallado de todo el refuerzo. Vamos a tocar algunos temas importantes, desde la separación que deben de registrar o que deben de cumplir entre varillas, las extensiones en los dobleces, en los estribos. Vamos a platicar también acerca de los traslapes o las conexiones entre barras. Vamos a tocar el tema de paquetes de varillas o de barras como una solución para el refuerzo de este tipo de elementos. Vamos a comenzar con el primer tema, que gira en torno al detallado de los estribos y las grapas. Es importante mencionar que todos los requisitos y todos los detalles que vamos a ver a continuación tienen como base o como referencia la norma técnica complementaria al reglamento de construcciones sobre el diseño de estructuras de concreto reforzado. Vamos a empezar platicando acerca de los estribos y las grapas y básicamente las especificaciones que nos marca esta normativa para poder desarrollarlos. Una de las primeras e importantísimas es la siguiente. Para elementos que son diseñados con ductilidad media, los estribos deben de ser totalmente cerrados de una sola pieza, es decir, con una sola barra o con una sola varilla, y deben rematarse en una esquina con dobleces a 135 grados. 135 grados respecto a la vertical, como lo pueden observar en la imagen de la izquierda, y deben de además ir seguidos con tramos rectos. Estos tramos o estas extensiones deben de ser al menos 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal más gruesa que se tenga en el armado del elemento, y debe también ser mayor a 8 centímetros. Entonces, ¿cuál elegir? Pues por supuesto que, dado que se trata de una extensión de ese tramo recto, pues vamos a tomar la mayor de las dos. En el caso de las grapas es exactamente el mismo criterio, como lo pueden ver en la imagen, 135 grados para el doblez y el abrace, digamos, de esa barra. Y la extensión también debe de ser mayor a 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal que se esté usando como refuerzo, y también debe de cumplir con una extensión mayor a los 8 centímetros. Otra cosa importantísima es que en cada esquina de un estribo debe de quedar por lo menos una barra longitudinal, eso es importante. Y algo también fundamental que es incluido en esta actualización de la norma es que la localización de esos remates que acabo de describir en los estribos deben de alternarse en un lado y en otro. Es decir, cuando ustedes están armando un elemento, deben de procurar que el remate de ese estribo o el cierre de ese estribo vaya alternándose en cada una de las esquinas distintas de su viga o de su columna en cuestión. Muy bien, vamos a manera de ejemplo a desarrollar un caso en particular para que vean cómo calcular estas extensiones y esta especificación. Se nos pide que calculemos precisamente la especificación del estribo, de un estribo para abrazar un refuerzo longitudinal constituido a partir de varillas del número 6. Vamos a calcular la extensión. Habíamos quedado que es 6 veces el diámetro de la barra que se esté usando como refuerzo longitudinal, y es importante mencionar que si es una varilla del número 6, ya lo saben, es una varilla de 6/8 de pulgada, por lo que su diámetro es de 1.9 centímetros. Si ustedes multiplican eso por 6, les da aproximadamente 11.4, que para fines prácticos serán 11.5 centímetros, versus los 8 centímetros o los 80 milímetros, si lo quieren ver así, que nos marca esta normativa. Por supuesto que, como lo había comentado, vamos a irnos por la extensión más grande de las dos, dado que la norma especifica que debe de ser mayor a cualquiera de estas dos condiciones. Es decir, la extensión para estos estribos y grapas que van a abrazar varillas del número 6, pues será de 11.5 centímetros. Y aquí les lanzo la pregunta: ¿qué hay del resto de barras existentes? Es decir, si ustedes van a abrazar barras de diferentes números, ¿cuál debe de ser su extensión? Se los dejo ahí como pregunta al aire para que ustedes calculen
estas especificaciones para sus estribos. Todas estas especificaciones suelen darse o suelen quedar explícitas en los planos estructurales, típicamente como cuadro de datos a la derecha de un plano estructural o de un proyecto estructural, por lo que es importante o consideraría importante que calcularan como ejercicio académico las diferentes extensiones para los diferentes diámetros de refuerzo longitudinal. Muy bien, siguiendo con esta lógica, vamos a platicar acerca de los requisitos para los dobleces de las varillas. Una barra, cuando ustedes la disponen en un elemento de concreto reforzado, hay que doblarla en los extremos, y hay una serie de especificaciones que son importantes para todos ustedes. La primera de ellas gira en torno al radio interior con el que se debe de realizar el doblez. Según esta norma técnica complementaria, el radio se va a calcular como la expresión que ven ahí es el esfuerzo de fluencia, que es Fy, entre 60 veces la raíz de F'C. Recuerden que F'C es la resistencia a la compresión del concreto que van a implementar en su elemento de concreto reforzado, y todo ese cociente lo van a multiplicar por el diámetro de la varilla, que estén usando, por supuesto, para doblarla. Esto va a determinar el radio interior con el que ustedes deben de dar el doblez. Ahí ven en la imagen de la izquierda señalado precisamente el radio con el que ustedes deben de doblar esa barra. Otra cosa importantísima son las extensiones o el tramo recto que siga ese doblez. Si ustedes doblan a 90 grados estas varillas, el doblez debe de ir seguido por un tramo recto que debe de ser siempre mayor a 12 veces el diámetro de la varilla en cuestión. Es decir, si ustedes usan una varilla del número 6, pues será 12 veces el diámetro de esa varilla. Como extensión, si ustedes doblan a 90 grados. Si ustedes hacen un doblez a 180 grados, también está permitido. Y en esos casos, la longitud del tramo recto se reduce a 1/3. Vean que lo que nos pide es una extensión de 4 veces el diámetro de la varilla que están doblando a 180 grados. Como ejemplo, vamos a resolver el caso de una varilla del número 4 de media pulgada con un concreto, o para un concreto con un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado como resistencia a la compresión simple de proyecto. Vamos a calcular primeramente el radio del doblez, siguiendo o adoptando la expresión que acabamos de discutir. Y vemos que para la varilla del número 4, el diámetro de esa barra es de 1.27 centímetros. Si ustedes multiplican por ese cociente que acabamos de describir, les da como resultado un radio para el doblez de esa varilla de media pulgada de 5.6 centímetros. Por otro lado, si ustedes realizan el doblez de esa barra a 90 grados, el tramo recto seguido de ese doblez debe de ser de 12 veces el diámetro de la barra. Aproximadamente obtenemos para una varilla de media pulgada 15.2 centímetros. Y de nueva cuenta, cabe la pregunta, ¿qué pasa para el resto de barras? También conviene que ustedes generen un cuadro con esos cálculos, puesto que suele incorporarse como cuadro de datos dentro de todo plano estructural cuando diseñan un sistema de concreto reforzado. Muy bien, vamos a hablar de paquetes de barras. Este tema es importante también dentro del detallado del refuerzo, porque ustedes pueden solucionar el refuerzo longitudinal o la cantidad de acero de refuerzo que van a disponer, por ejemplo, en un elemento de concreto. Lo pueden disponer con varillas individuales o pueden empaquetar varillas. A eso se le llama paquetes, es el conjunto o la agrupación de 2 barras o 3 barras como máximo, que es lo que permite la norma, en un solo sitio. En el caso de columnas solo está permitido únicamente empaquetar 2 varillas, como lo ven ahí en la imagen de la derecha, y en el caso de vigas está permitido, de acuerdo a la misma norma técnica complementaria, empaquetar hasta 3 barras en el patrón que observan en las imágenes de la derecha. Otra cosa importante a la hora de tomar decisiones respecto al empaquetamiento de varillas es que solo se deben de empaquetar cuando queden alojados en ángulos de los estribos, tal como lo ven en la imagen de la columna y de la viga de ejemplo que está a su derecha. A veces es conveniente cuando sobre todo la cuantía de refuerzo es alta, en una demanda
en un diseño, a veces es adecuado empaquetar varillas para que quepan dentro de un solo lecho, tal como lo ven en la imagen. Esta es una solución. La otra es que dispongan el acero, por ejemplo, en la viga que ven a la derecha, que ustedes dispongan el acero en varios lechos, ¿sí? Lo cual hace, recuerden, que se modifique la profundidad del peralte efectivo. Recordando que el peralte efectivo es la longitud o la distancia que va desde la fibra superior hasta el centroide de las barras. Si ustedes disponen en varias capas o en varios lechos el refuerzo, deben de recordar que esa D o ese peralte efectivo pues se va a minimizar o se va a reducir con ello. Eventualmente recurrimos al uso de paquetes y es importante que conozcan estas reglas como detallado del refuerzo. Pero hay otras. La primera de ellas es importante, dice que para que ustedes puedan determinar la separación mínima entre paquetes y poder calcular el recubrimiento, cada uno de los paquetes se va a tratar como una barra simple que tenga la misma área transversal que la de todo el paquete. Es decir, debemos de calcular un área equivalente para poder hacer las estimaciones de separaciones mínimas y la determinación de los recubrimientos. Para calcular la separación del refuerzo transversal, que son los estribos, rige o va a regir el diámetro de la barra más delgada que ustedes tengan en el paquete, si es que deciden empaquetar varillas. Otra afirmación importante es que los paquetes deben de amarrarse firmemente con alambre, es decir, las barras que vayan a unir en el paquete deben de ir firmemente sujetas a través de alambre recocido. Y la última de las especificaciones, no menos importante, nos habla de que en toda sección donde se vaya a cortar alguna barra de las del paquete, en el claro de una viga, no debe distar de la sección de corte de otra barra menos de 40 veces el diámetro de la varilla más gruesa de las dos. Es decir, ustedes deben de dejar entre corte y corte de barras en un paquete al menos 40 veces, una longitud de 40 veces el diámetro de la varilla más gruesa que forma parte de ese paquete. Vamos a hablar de las uniones entre varillas. Las uniones en términos generales pueden hacerse a través de traslape. El traslape hay que recordar que es la unión de dos varillas cuando ustedes unen la barra desfasando o extendiendo la longitud entre ellas. Eso es conocido como traslape, pero también la norma técnica complementaria nos permite unir barras longitudinales a través de soldadura o a través de dispositivos mecánicos. La soldadura y los dispositivos mecánicos pues normalmente se usan para diámetros de barras grandes, de 1 pulgada o mayores, o del número 8, número 10, número 12, y preferimos hacer traslapes para diámetros más pequeños. Justamente nos vamos a enfocar en la especificación de esos traslapes. Vamos a comenzar con las barras en tensión. Cuando ustedes tengan varillas en tensión, ya sea en las fibras superiores o inferiores en función de la distribución de momentos en un elemento, dice que la especificación inicial es que deben evitarse las uniones en secciones de máximo esfuerzo de tensión. Es decir, si ustedes van a tener una zona vamos a pensar en un marco rígido que tiene momentos negativos en los extremos y positivos en el centro del claro, deben de evitar hacer estas uniones o estos traslapes en las secciones donde tengan el máximo esfuerzo de tensión. Y el máximo esfuerzo de tensión pues se va a dar justamente donde se maximice el efecto, por ejemplo, de la flexión. Esa especificación es importante para las barras en tensión. La segunda tiene que ver con cuánta longitud deben de traslapar una varilla. Para la norma técnica complementaria deben de calcular dos escenarios. El primero es 1.33 veces la longitud de desarrollo de la varilla en cuestión. Ahorita vamos a platicar cómo calcular esa longitud de desarrollo. Y la otra opción es 0.01 veces FY-6, todo ese factor por el diámetro de la varilla en cuestión. Eso les va a dar finalmente la longitud que deben de dejar entre traslape de barra y barra. En el caso de las barras en compresión, la longitud de traslape debe de ser mayor a una sola vez, la longitud de desarrollo, o bien 0.01 veces FY-10 por el diámetro de la varilla que estén usando. Como pueden observar, las especificaciones para varillas en tensión y en compresión pues son distintas. Vamos a platicar, estos son los escenarios
para poder calcular la longitud de traslape, pero vamos a platicar qué es la longitud de desarrollo y según la norma cómo la podemos calcular. La primera definición es que la longitud de desarrollo es esa distancia o esa longitud que debe de dejarse al menos en cada elemento de refuerzo longitudinal para que el sistema o para que el material de concreto reforzado alcance a desarrollar su esfuerzo de fluencia, es decir, para que logren desarrollarse esfuerzos de adherencia entre la barra de refuerzo y la interfase de concreto, debe de dejarse al menos esta longitud. Esto es lo que se conoce como longitud de desarrollo. Para la norma técnica complementaria, la longitud de desarrollo se calcula de una manera muy simple, multiplicando la longitud de desarrollo básica, que es L de B, L subíndice dB, que es la ecuación que tienen ahí, por un conjunto de factores, si es que estos aplican, de acuerdo a una tabla que vamos a ver a continuación. Vamos primero a empezar, y es importante este tema, porque es fundamental que ustedes calculen esta longitud de desarrollo para los diferentes diámetros, porque las distancias o las longitudes de traslape, ya lo vimos, dependen de esta longitud de desarrollo LD. Vamos a comenzar con la descripción de la ecuación de longitud de desarrollo básica, que ya lo decíamos, se denota con la variable L subíndice dB. Vemos que es una inecuación, una desigualdad, y la norma, acuérdense que las normas cuando nos presentan inecuaciones nos dicen lo siguiente, o la lectura es la siguiente. Ustedes van a calcular la longitud de desarrollo básica con la primera ecuación, que es AS por FY, entre 3 veces C más KTR por la raíz de F'C. Y el resultado deben de garantizar que siempre se mantenga arriba, o al menos igual, a lo que tienen en la derecha de la inecuación, que es 0.11 por dB por FY entre raíz de F'C. Todas esas variables están descritas precisamente en la parte inferior, las coloqué y están tomadas directamente de la norma técnica. Por ejemplo, vamos a ver A minúscula subíndice S es el área transversal de la varilla que estén analizando, D subíndice B es el diámetro de esta barra o de la varilla que estén empleando. C es muy interesante, C minúscula es la separación o recubrimiento según dos escenarios que nos marca la norma, ya sea la distancia del centro de la barra a la superficie de concreto más próxima, que podrían ser cualquiera de las superficies en las direcciones de los recubrimientos, o la mitad de la separación entre centros de barras. KTR nos presentan ahí una ecuación. Por sencillez, normalmente tomamos el valor de K subíndice TR igual a 0. Es una variable, un parámetro que tiene que ver con el refuerzo transversal de la viga, es decir, con los estribos. Vean que la ecuación involucra la separación y el área de las varillas del refuerzo transversal, es decir, de los estribos que utilizan, etc. Para fines prácticos utilizamos K subíndice TR igual a 0, como lo mencioné, y calculamos la longitud de desarrollo básica justamente con esa expresión. Pero decíamos que la longitud de desarrollo, que es la que ocupamos para determinar la longitud de traslape, era el producto de un conjunto de factores, si es que estos aplican, por la longitud de desarrollo básico. Y mencionábamos que aparece una tabla, que es la 6.1.1, precisamente en esta norma técnica. Se nos presentan en esta tabla todo el conjunto de factores asociados que ustedes pueden emplear según sea el caso para premultiplicar la longitud de desarrollo básica. Vemos, por ejemplo, que si la barra que estás analizando, la varilla que estás analizando, es del número 6 o menor, vas a usar un factor de 0.8. Si las barras horizontales o inclinadas colocadas si las barras se colocan de manera que bajo ellas se van a colar más de 30 centímetros de concreto, entonces el factor que deben de usar es 1.3. Si van a implementar concreto ligero, el factor es 1.3. Y así, con un conjunto de puntos que pueden ustedes revisar con calma, lo que nos pide básicamente la norma, y lo importante aquí es que vamos a adoptar uno o más factores según apliquen para nuestro caso en cuestión, y los vamos a premultiplicar por la longitud de desarrollo básica para obtener la longitud de desarrollo. Sé que es demasiada información y por eso es que les incluí un ejemplo en particular. Básicamente lo que se nos pide es calcular el traslape para varillas del número 5,
que van a estar colocadas en una viga con un peralte total de 60 centímetros, y se sabe que la distancia de centro de barras a la superficie más cercana del concreto es de 4 centímetros. Recuerden que esa es la variable C minúscula, y el concreto que se va a usar tiene una resistencia de 250 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo determinamos la longitud de traslape? Ya lo mencionábamos, son barras en tensión, y tenemos que analizar esos dos escenarios: 1.33 veces la longitud de desarrollo, o el factor que tienen en la parte inferior por el diámetro de la barra. Lo primero que tenemos que hacer, y lo que les recomiendo, es calcular la longitud de desarrollo. Primero, por supuesto, como lo mencionaba, estamos obligados a calcular la longitud de desarrollo básica, y vamos a empezar por ahí. Vamos a sustituir los valores que tenemos ahí. Noten que estamos usando una C de 4 centímetros, que ese es un dato que tenemos del caso. Estamos sustituyendo una K subíndice TR igual a 0, un área, un diámetro de varilla correspondiente a la barra, por supuesto, del número 5, y estamos usando un F'C de 250. Si ustedes hacen los cálculos, van a llegar a una longitud de desarrollo básica de 43.82 con la ecuación del lado izquierdo. Si nosotros estimamos el factor que es 0.11 o la ecuación que es 0.11 dB por Fy entre raíz de F'C, tienen que ese valor es de 46.16 centímetros. Como comentábamos, la longitud que vamos a tomar es precisamente la mayor de las dos. Debemos de garantizar siempre que la parte izquierda sea mayor o al menos igual a la de la derecha, y por ende la longitud de desarrollo básico pues será 46 centímetros. Importante mencionar que para el caso que está descrito acá, el único factor involucrado es precisamente el inherente a la implementación de varillas del número 6 o menores, que habíamos comentado en la tabla, toma un valor de 0.8, y por eso es que hacemos la reducción del 80% de la longitud de desarrollo básica, y esa es finalmente la que tomamos como longitud de desarrollo. Si hubieran aplicado diversos factores, pues se van a multiplicar ahí, van a premultiplicar a la longitud de desarrollo básica, que en este caso fue de 46.16. En resumen, la longitud de desarrollo para esta varilla del número 5, dadas las condiciones antes mencionadas, será de 37 centímetros. Si nosotros hacemos el cálculo del 1.33 veces esa longitud, obtenemos 49 centímetros como longitud de traslape. Pero no deben de olvidar que el segundo análisis es precisamente el porcentaje del diámetro de la varilla, que en este caso es 0.01 veces el esfuerzo de fluencia de la barra que están usando, menos 6, por el diámetro de la varilla en cuestión. Si nosotros desarrollamos esa expresión, o sustituimos el diámetro de esta barra, el número 5, y el Fy, o el esfuerzo de fluencia del acero, que en México es de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, vemos que la longitud de traslape es de 56.8 centímetros. Por lo tanto, para esta varilla del número 5, dadas estas condiciones específicas, la longitud de traslape será de 57 centímetros aproximadamente. Si ustedes, lo que significa es que si ustedes desean unir una varilla del número 5 para dar longitud en un elemento, dentro de un elemento de concreto, tendrán que traslapar 57 centímetros esta varilla, de acuerdo a la norma técnica complementaria. Muy bien, vamos a ver el tema también no menos importante, que es la separación entre barra y barra, separación libre. Según la norma es una vez el diámetro de la varilla, debe de ser al menos una vez el diámetro de la varilla que estén calculando su separación, o 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. Esa va a ser la separación libre que ustedes deben de dejar cuando hablan de refuerzo longitudinal en vigas. Y en el caso de columnas cambia la especificación. La separación libre entre varillas en una columna va a ser la mayor de 3 escenarios: 1.5 veces el diámetro de la varilla longitudinal que estén analizando, 1.5 veces el tamaño máximo del agregado que van a usar en su concreto o en su mezcla de concreto, o 4 centímetros. Ese será el análisis. Ya lo decía, la separación que gobierna es la separación mayor de estos escenarios calculados. Por un lado las vigas y por otro lado las columnas. ¿Qué hay de los recubrimientos? Importantísimo, el recubrimiento libre es la distancia del paño externo de una varilla hacia la cara más cercana de un elemento, ya sea una viga, una columna, una losa o cualquier elemento de concreto reforzado.
La norma técnica especifica lo siguiente, nos dice que el recubrimiento libre para toda varilla de refuerzo debe de ser el mayor de los obtenidos según dos criterios. Por un lado, el recubrimiento que se necesita para colocar el concreto, para hacer el colado del elemento de concreto, y por el otro lado, por el otro escenario, el de la corrosión. Vamos a platicar del primer escenario, ahorita vamos a ver el segundo. Nos marca la norma que el recubrimiento libre para toda varilla de refuerzo no debe de ser menor que su diámetro, es decir, la separación, el recubrimiento, la distancia entre el paño exterior de una barra y la superficie más cercana en un elemento debe de ser al menos su diámetro, y tampoco debe de ser menor a 2 centímetros en el caso de columnas y vigas, 1.5 centímetros en el caso de losas y 1 centímetro en el caso de cascarones de concreto. Es importantísimo que lo tengan claro. Y si las barras van a formar paquetes, si ustedes van a armar paquetes con varias varillas, el recubrimiento libre entre ellos no será menor que 1.5 veces el diámetro de la varilla más gruesa que ustedes tengan en su paquete. Esta sería la especificación de recubrimientos libres por concepto de colado o de colocación de concreto. Vamos a ver la tabla famosa del recubrimiento libre para el escenario de protección del elemento de concreto ante la corrosión. Recordando que la corrosión es uno de los mecanismos de degradación más importantes en el concreto reforzado, y por eso es importante que ustedes conozcan este criterio. Nuestra norma técnica complementaria clasifica los tipos de exposición hacia el medio ambiente de acuerdo a una categorización que va en 5 niveles: A1, A2, B1, B2 y C. Ahorita vamos a platicar sobre cada uno de estos rangos de exposición, pero quiero que observen antes de esto la tabla que nos presenta la norma para poder determinar los recubrimientos libres por concepto de la corrosión. Presten atención en que la tabla está clasificada de acuerdo a la resistencia a la compresión del concreto. Entre paréntesis tienen en kilogramos sobre centímetro cuadrado y van de 150, 200, 250 hasta 700 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, en resumen, el recubrimiento que tienen en la tabla está dado en milímetros y la elección de cada uno de ellos va a depender de dos parámetros. Por un lado, la resistencia a la compresión del concreto y por el otro lado el tipo de exposición que va a tener el elemento a la intemperie o a los diferentes ambientes. Vamos a ver cómo clasifica esa exposición la norma. Ahí tienen los diferentes escenarios, no voy a leer todos, es para que ustedes los conozcan. El primero de ellos, por ejemplo, el inciso A, dice para superficies de elementos o de miembros en contacto directamente con el terreno. Hay 3 tipos de exposición. Si se protege a través de una membrana impermeable, es una clasificación A1. Cuando el suelo es no agresivo, es A2. Cuando el suelo es agresivo, es tipo de exposición D, que es el más severo. Pero por otro lado, hay escenarios donde los miembros o los elementos de concreto reforzado están en ambientes interiores, o cuando están no en contacto con el terreno, pero sí expuestos a un ambiente exterior, por ejemplo. Y ahí tienen las diferentes clasificaciones. Cuando la superficie está directamente en contacto con el agua, estos escenarios son, por ejemplo, en puertos, en muelles, o en elementos que van a estar en contacto con el agua de manera directa, cisternas, albercas, etc. Ahí tienen las diferentes clasificaciones. Entonces, en función del tipo de exposición que le vayan ustedes a dar a su elemento y la resistencia a la compresión, pueden entrar a esta tabla que ven aquí y elegir el recubrimiento libre mínimo. Por ejemplo, para un concreto de 250 con una exposición A1 van a tener un recubrimiento de 2.5 centímetros por corrosión. Recordar que el recubrimiento libre final que le van a tener que dar a su elemento es finalmente el mayor de los dos escenarios, repito, por corrosión y por efecto de colocación o de colado del concreto. Muy bien, esto sería todo por hoy. Espero les sea de utilidad estas especificaciones de detallado para sus elementos, y que cuando ustedes estén diseñando y especificando en un proyecto estructural sus sistemas de concreto reforzado, puedan recurrir a esta información para hacer esa especificación en sus proyectos. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a todos.